La palabra para hoy es Mateo capítulo 16, desde el versículo 1 hasta el 12. El título de la prédica es ¿Entendemos las señales de los tiempos que Dios nos da? Vamos a leer todos. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres, cuántas cestas recogiste? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogiste? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Que no se guarde de la doctrina. Es que la doctrina de los fariseos y los saduceos tiene algo de similitud, como decir, entre los judíos, digámoslo así, que todos los judíos y los gentiles. Era una corriente que se había manifestado ya en Israel, que estaban teniendo una doctrina, que habían puesto por doctrina cómo poder discernir un profeta o la palabra, o si le ponían y le quitaban, y todo lo que ellos hacían, queriendo manifestar que ellos tenían relación con Dios y que conocían y sabían todas las cosas acerca del reino de los cielos. Entonces Jesucristo, pues como Él nos enseñó, que os doy potestad de serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará, pues está tratando a estos fariseos y a estos saduceos, que le pidieron mostrar como señales. Danos una señal. Entonces les dijo: hipócritas, ustedes pueden discernir las señales que hay en el cielo, ¿no? Ustedes saben si va a llover y saben si no va a llover, pero eso es hipocresía, porque ustedes pueden discernir lo que está pasando, el tiempo y todas las cosas, y no pueden discernir los tiempos. Así que, para nosotros entender esta predicación, tenemos que entender que Dios es perfecto. Escuche, Dios es perfecto. Él creó todas las cosas perfectamente. Cuando usted lee Génesis y dice que Dios vio que todo era bueno, todo lo que hizo fue bueno. Lo que pasa es que nosotros no comprendemos por qué dijo que es bueno. Porque no hay otra manera. Si Dios algún día más adelante dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, si va a ser su imagen, pues Dios tiene que transmitirle al hombre cómo encontrarlo, cómo verlo, cómo conocerlo, para que llegue a ser verdaderamente su imagen, para que llegue a entenderlo. Entonces nosotros, después que hemos recibido el Espíritu Santo, hemos recibido la mente de Cristo. Con la mente de Cristo es que nosotros ahora leemos la palabra, y por esa sabiduría que Jesucristo dijo: ustedes buscan Salomón, Dios le dio mucha sabiduría, pero aquí hay más que Salomón. Salomón escribió proverbios, y uno de los proverbios que escribió es el que puse en la hojita hoy: la reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Es que es extraño que cuando uno va a corregir, cuando uno va a molestar, la persona, como cree que está bien, como cree que está justo, como cree que su pensamiento está alineado con la verdad, entonces la rechaza. Y eso es una manifestación de la rebeldía que hay en nuestro corazón. Por eso Dios no pudo revelarse al hombre
conforme la sabiduría de este mundo, escribió hoy en el WhatsApp. No fue por la sabiduría de este mundo que Dios se dio a conocer, porque entonces habría forma de eliminar a unos y otros que tienen capacidad de estudiar más que otros, sino que Dios escogió lo más débil y lo que no es para que sea lo que Él diga y no lo que diga la sabiduría humana, porque con la sabiduría humana no puede encontrar a Dios. Es la sabiduría humana o la ciencia que nosotros entendemos, con esa ciencia para poder vivir cómodamente y para poder comprender humanamente los cielos y la tierra y la creación y todo, no podemos ver encontrar hacia Dios, sino los que podemos ver a través de, desde el inicio, desde la creación, por qué creó todas las cosas. Es que Jesucristo usó y habló del sembrador que sembró semillas, y Él dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Y qué dice Génesis? Que creó toda planta que es semilla. Entonces, cuando uno ve las semillas, usted se da cuenta que hoy en día, o por lo menos hoy en día, ya el aguacate no es aguacate, el tomate no es tomate, el arroz ya no es arroz, el maíz ya no es maíz. Todo está modificado genéticamente, pero Dios puso en cada una de esas semillas una esencia para que nosotros podamos comprender que hay semillas que producen algo bueno y hay otras semillas que producen algo que no es tan bueno, según su género. Unas tienen semilla de una manera, unas dan flor de otra manera, otras las semillas están por debajo, las otras las semillas están por encima, las otras las semillas están en la fruta. Es decir, cada especie la hizo así. Cuando Dios creó, dijo: sea la luz, y vio Dios que la luz era bueno. Y cuando dijo: haya expansión, y luego también en la expansión no dijo que era bueno, guardó silencio. Pero cuando dijo que separe las aguas de las aguas y se descubra lo seco, y se descubrió lo seco, entonces, y llamó a los cielos, llamó la expansión que estaba sobre la tierra. Entonces a los secos llamó tierra, y a los aguas llamó mares, y cada una de esas cosas es para decirnos algo nos quiere decir. Pero ¿por qué quiere decirnos algo? ¿Y por qué piensa usted que solamente está diciendo: sí, creó los peces, creó las aguas? ¿Por qué sacó aves de las aguas? ¿Por qué las aves no salieron de la tierra? No, es bueno pensarlo, ¿no? Oiga, yo no sabía que las aves no las salieron de la tierra. No salieron de la tierra, salieron del mar. Sin embargo, hizo animales que estaban en el mar, pero de allí, del mar, sacó las aves que vuelan sobre toda la expansión. Eso tiene significado espiritual, porque cuando Dios dijo que sea la luz, pero no, aunque ya dijo sea la luz, luego hizo la expansión. Después de hacer la expansión, separó las aguas de las aguas, y luego la tierra produjo hierba verde, y luego después de eso puso lumbreras. ¿No les parece extraño que después puso el sol? ¿Por qué? Ahora lo dice aquí, dice en el capítulo 15, dijo en el 14, dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años. Escuche bien lo que le voy a decir. A veces, si uno ve humanamente y con la sabiduría humana, uno dice: sí, claro, es que la cosecha y los cultivos, sí, está bien. Pero recuerden que Dios le dio un calendario diferente. Ustedes han escuchado los calendarios, ¿sí? Como hay diferentes tipos de calendario. Hay calendario A, calendario B para el estudio, ¿sí o no? Hay calendario fiscal. Sí, uno dice: no tengo que estar pendiente del calendario fiscal. Hay calendario, ahorita Daniel y Julián aprendieron ya aprendieron que hay un calendario que es fiscal. Hay que estar pendiente cuando le toca. Hay calendario tributario, sí, hay calendario de médico. Hay calendario que es el calendario judío, y hay calendario que es el calendario, se me olvidó ahorita. ¿Cómo? Gregoriano. ¿Qué? Chino. Hay calendario lunar. O sea, hay diferentes tipos de calendario. Me presta por favor ese calendario. Entonces, yo les voy a... No, esto no es un comercial, porque no me pagan a mí por esto, ni mucho menos. Pero yo compro un calendario. Este es un calendario que yo compro a una persona que es judía cristiana. No sé si será... No creo que... Estoy casi seguro que no es mesiánico, pero es un cristiano, es un judío creyente. Entonces yo compro anualmente el calendario, ya tengo 2 este año, y aquí muestra el calendario, no comienza con enero, como el gregoriano. El calendario hebreo comienza en el mes séptimo, y ese mes séptimo tiene varias fiestas, ¿sí?
Cuando usted lee la Biblia, cuando usted comienza a entender por qué creó los cielos y la tierra y por qué está diciendo y sirvan por señales, entonces Dios, esto será señal y harán las fiestas en tal y tal y tal parte porque Dios hizo señales en esos días, ¿sí? Entonces, cuando lo sacó de Egipto, cuando celebró la fiesta de los panes sin levadura, ellos tienen calendarios que tienen que estar pendientes porque Dios les dijo que en este calendario ustedes que tienen que celebrar esto y tienen que celebrar. Véanlo en Levíticos 23, no lo vamos a leer porque se nos va toda la prédica, pero necesito que ustedes lean para que entiendan esto que estoy hablando, las fiestas que se celebraban, que Dios ordenó celebrar en Levítico 23. Entonces esas fiestas están aquí. Aquí dice, por ejemplo, de comenzar las trompetas, aquí comienzan la fiesta de los tabernáculos, el Mini Atzeret, ¿sí? La fiesta del Yom Kippur, la fiesta. Todo esto es interesante, importante, porque Dios las ordenó y porque ellos las celebran. ¿Acaso nosotros ya? Nosotros no, no debemos celebrarlas, nosotros debemos tenerlas en cuenta porque hay plan de Dios en su calendario. Como dice, vamos a mirar el calendario del niño. Entonces, es el lunes que tiene. Entonces, miran el calendario. El lunes tiene ciencias, matemáticas, y tiene toda esta cuestión. Es un calendario. También Dios dice, a tal hora, en tal fecha, hagan tal cosa. Hay los de los sacrificios, hay para recordar, digámoslo así. Hay fiestas que celebran en primavera. Y esta fiesta, este calendario tiene varias cosas bonitas, y es que ellos también leen la Parashá, o sea, los judíos tienen que durante toda la vida, desde toda su vida, tienen que leer todo el Antiguo Testamento, o lo que ellos llaman la Torá, las enseñanzas de vida. Pero lo que tiene esto bueno es que también, como es cristiano, entonces también coloca citas del Nuevo Testamento, y eso me pareció chévere, digámoslo así. No, y tiene algunas enseñanzas acerca de qué se celebra en este mes y qué pasó en este mes. Yo lo compro, me ayuda en muchas cosas, pero me ayuda más a estudiar y entender por qué este calendario y estas fiestas. Entonces, como dice que hay una fiesta que son fiestas de primavera, ¿cuáles serían para ustedes las fiestas que hay en primavera? Entonces, las fiestas, ahí no comienza con las fiestas de primavera. Hay estas serían fiestas de otoño, que comienzan en el 7º mes. Entonces hay fiestas de la primavera, que una sería la Pascua, otra es los panes sin levadura, las primicias y el Pentecostés. Son fiestas que en este calendario aparecen en el mes de Nisan, que viene siendo más o menos marzo para nosotros, ¿sí? Fiestas de primavera. ¿Qué quiere decir fiestas de primavera? Escuche bien, son fiestas que se celebran en el cumplimiento de la primera manifestación de Jesucristo, ¿sí? O sea, ellos tenían que celebrar estas fiestas, y estas fiestas eran únicamente para que ellos las celebraran, para que cuando Cristo viniera, con razón la Pascua, sí, porque en la primera venida Jesucristo murió en Pascua, ¿sí o no? De primavera. Luego, los panes sin levadura. Entonces, tan pronto pasaba eso, entonces se va a que sacar la levadura y tener que hacer fiesta de levadura, porque Jesucristo también cuando murió, entonces comenzó la levadura, saca el pecado. Hay muchas cosas que tiene que decir la levadura. Luego las primicias, que quiere decir es como nuevamente Jesucristo resucitó de los muertos. Y luego Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Son fiestas que acontecieron cuando Jesucristo en su primera venida. ¿Comprenden? Es un calendario de Dios que nos habla con el tiempo, que sirvió de señales, que dice Génesis, y esto servirá de señales para que ellos pudieran celebrar esas fiestas y pudiéramos entender por qué Jesucristo vino. Mire, imagínate, si el Hijo de Dios vendría un día a este mundo y derramaría su sangre, ¿usted cree que Dios no daría señales desde el principio, desde la creación, que esto va a pasar? Y que habrán personas que entienden y van a ser como semillas, unos que serán semillas del diablo y otros que serán semillas de Dios, genética espiritual que venía. Por eso él decía, no se unan los unos con los otros, ellos no puedan casarse con personas que fueran extrañas, ¿sí? Porque está hablando de una genética. Nosotros también tenemos genética, ¿sí? Usted se da cuenta que muchas veces entre culturas y culturas no se quieren casar, o piensan que no, como es colombianito no merece, o porque piensa que es de tal no, y que de pronto los que son de ojos rasgados son más, o los que son de pronto muy blancos y son de europeos, entonces tienen más. Pero no. Entonces, entre nosotros esa mezcla pueden producir otro tipo de cosas. En cuanto a ellos, no pueden mezclarse por su conocimiento,
por su sabiduría y porque tenían la relación con Dios que los demás no la tenían. Entonces era casi que prohibido, a menos que se circuncidara y lo hicieran. Ahora hay las fiestas del otoño que comienzan ahora, que comenzarían después. ¿Cuál es la primera fiesta que se celebraría en los meses, en el otoño? ¿Cómo? Las trompetas. Escuchen, pongan cuidado por qué. Y luego la expiación, que es el Yom Kippur, ¿sí? O sea, es Yom Teruah, que es cuando están celebrando las fiestas de otoño ahora, están celebrando las fiestas de Yom Teruah, de Yom Kippur y de Sukkot, o sea, de los tabernáculos. Acabó de pasar las fiestas de otoño, que son las fiestas de los tabernáculos. Es más seguro que Jesucristo haya nacido en la época de los tabernáculos que en diciembre, ¿sí? Porque Él habitó entre nosotros y vimos su gloria. Es más factible en un calendario profético de Dios que Él hubiera llegado como cuando estaban en el desierto y tenían todos los tabernáculos, todos tenían sus moradas y luego construyeron un tabernáculo que yo les he predicado mucho acerca de eso. Hagan un tabernáculo para mí y habitaré en medio de ustedes. Cuando ellos estaban esperando, pues ¿quién llegó? Jesucristo, que dijo, estoy en este templo. ¿Me comprenden por qué lo hizo en ese momento? Y por qué en la fiesta de tabernáculos dijo, el que crea en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es que muchas cosas Jesús dijo e hizo dependiendo las fiestas que estaban celebrando. Y si nosotros no comprendemos esas fiestas, tampoco entenderíamos por qué Dios creó los tiempos y los puso por señales para que nosotros comprendiéramos la mente de Dios, qué es lo que Dios quiere. Porque cuando sacó a Israel dijo, yo soy el creador de los cielos y la tierra, sino yo soy el que sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, es decir, de la esclavitud, de la ignorancia, de la idolatría. Es más poderoso sacar a un pueblo que ya ha sido engañado. Es más difícil sacar a un pueblo engañado que hacer la creación. Es que para Dios crear todas las cosas será fácil, pero contra el corazón duro del hombre es muy difícil, porque es muy rebelde. Y se necesita que el hombre ponga de su parte y lo anhele y lo añore. Una vez Dios se revela al que verdaderamente lo busca, pues entonces ya las cosas cambiarán. Y esa persona está exponiendo su vida para dar a conocer o revelar al Dios que conoce, como lo hizo Abraham. Abraham conoció al Dios omnipotente. Y luego vino Moisés y a Moisés les dio señales. ¿Se acuerdan que Moisés tuvo señales para sacarlos con señales poderosas de Israel, llevarlos a la tierra prometida? Entonces les dio señales, hubo 10 peces, hubo muchas cosas. Le dijo a Moisés, haz esto y ponga la vara y eso te servirá por señal que yo te mandé. Nosotros ya no necesitamos esas señales. Pero ellos se acostumbraron a las señales, ¿comprenden? Se acostumbraron a las señales porque Dios hizo prodigios muy grandes para que creyeran en el Dios omnipotente que le ha prometido a Dios que haré de ustedes una gran nación. Pero ya fundada la nación, ¿para qué hacía ese tipo de señales? Si ya estaban hechas. Pero los judíos siempre están pidiendo señales. Y yo pienso que muchas personas siempre están pidiendo señales. Y por estar pidiendo señales, van a ser engañados. Porque es tiempo que se celebren las fiestas que faltan por celebrar, que anuncian la segunda venida de Jesucristo, que también serán fiestas. Y la primera fiesta por celebrar serán las trompetas. Y ya lo voy a decir por qué. Si nosotros, vuelvo y digo, si nosotros entendemos desde la creación el pensamiento de Dios y entendemos que creó al hombre distinto y que hubo una caída del hombre por dejarse engañar, y que le dijo que no es así, sino que tú vivirás para siempre, y desobedeció, el hombre murió y se apartó de Dios. Cuando el hombre se alejó de Dios, buscó, y Dios encontró también, como si fueran buscando perlas, la vida de fe de Abraham. Y también encontró a un hombre que fue salvado de las aguas, que salvó también, que fue Noé, y a Noé también lo llamó como pregonero de justicia. De hecho, esta semana ellos leyendo la Biblia, la Torah, en la parasha, o sea, en la porción que le corresponde estudiar esta semana, están hablando acerca de Noé, porque terminaron el ciclo, comienzan un año nuevo, y comienzan el año nuevo con esas 4 fiestas, el Yom Kippur, el Yom Teruah y los tabernáculos, juntamente con las trompetas de primero. Si usted está pendiente de lo que pasa en Israel, qué fiesta está celebrando y qué están haciendo, yo no lo estoy haciendo para incorporarme, para tener yo lo podría hacer, pero hay que entender que Pablo mismo dijo que ¿por qué lunas nuevas y para qué guardan esas fiestas? Ya no es necesario, ya se supone que nosotros lo entendemos. Pero si no vemos en tiempo real lo que ellos viven y lo que están esperando,
Imagínate la iglesia lo perdida que puede estar cuando ni siquiera sabe que la próxima fiesta que viene es la de las trompetas. Porque las primeras ya se cumplieron. Digo, la Pascua y también los panes sin levadura y también las primicias, ¿sí? Y el Pentecostés. Ya se cumplieron esas fiestas y fueron de señales para que ellos entendieran que esto será tiempo de Nisan, será primera semana para ustedes, y harán esta fiesta. Y ustedes miren las fiestas en Levíticos 23. Entonces falta unas fiestas que ellos celebran, pero ni siquiera saben por qué las celebran, porque son cosas que están por venir, y Jesucristo mismo lo habló, que va a pasar esto, y Pablo también dijo, va a pasar esto. ¿Sí? Ok. Entonces sí, nosotros tenemos un corazón como el de niño para poder comprender. Entendemos que Moisés tuvo señales, Dios le dio señales, les dijo que hicieran fiestas, y esos calendarios que Dios les dio es para que puedan comprender la primera venida de Jesucristo, que ya se cumplió. Y a pesar de hecho, aunque usted cuando lee la Biblia, deberíamos comprender el propósito por lo menos de por qué fue escrito el libro de Juan. Entonces Juan capítulo 20, porque si nosotros no leemos la Biblia con un orden, nosotros no tenemos cómo entrar a la Biblia y qué buscar en la Biblia. Mucha gente lee, vamos a leer esto, pero los libros tienen su principio, o sea, tienen la razón por la cual escribió Gálatas y por qué estos libros están aquí. ¿Por qué Mateo? ¿Quién era Mateo? Mateo era un judío, pero servía al rey, era un contador que ya no le servía llevando la contabilidad de Israel, sino que le estaba llevando la contabilidad al rey de Israel, al rey de los romanos. Pero una vez reconoció que Jesucristo es el Señor, entonces dejó su trabajo para dejar de servir y comenzó a servir ahorita al rey, al Cristo. Entonces dijo que todo lo que me he robado yo lo devuelvo, y el Señor le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y luego, ¿quién era Marcos? Marcos era solamente un discípulo de Pedro, pero él sabía los idiomas completos, entonces era un traductor, era un siervo de Pedro. Entonces la forma de ver de Marcos, la forma de ver de Lucas, es para poder ver a Jesucristo que viene como rey, o ver a Jesucristo con una inclinación que viene como siervo, o Lucas, que no era nada, sino era un gentil, pero lo vio como un hombre perfecto, era médico. Y Juan, que está diciendo el propósito de este libro, Juan 20:30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Qué es lo que dice? Que Jesús hizo muchas señales, muchas, no, todas las que hizo no están escritas en este libro, porque si se escribieran todas no cabrían en este libro, ni habría libros. Sí, hizo muchísimas señales, pero dice que hizo muchas, las cuales no están escritas en este libro, pero las que están escritas, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios. Y esas señales también nos ayudan para creer que podemos tener vida en su nombre. Son tres cosas importantes que nosotros, cuando usted entra a leer la Biblia, o entra por lo menos por el libro de Juan, debe comprender que el libro de Juan le ayuda, que las señales que Jesús hizo lo convencen a usted, lo persuaden por el Espíritu Santo que Jesús es el Cristo. Leyendo las señales que dice, no, con esto ya puedo entender que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. Con esto también puedo creer que podemos tener vida en su nombre. La Biblia nos ayuda, que viendo las señales que Él hacía, eran señales que Dios había profetizado desde la antigüedad y que Jesucristo cumplió en sí. Y se cumplió en él la Pascua, y se cumplió en él la cosecha, y se cumplió en él los panes sin levadura, y se cumplió en él las primicias, y se cumplió en él el Pentecostés. Porque servían de señales, y las señales que hacían era para que nosotros entendiéramos el mensaje, el lenguaje de Dios. En la creación está escrito el mensaje de Dios y nosotros no lo detectamos, porque estamos bajo un calendario gregoriano y una mal llamada ciencia, que aunque la ciencia aumenta, nos aleja de la verdad, nos aleja de la fe, que es lo que quieren y han querido durante toda la vida: destruir este libro, hablar mal de este libro, dice que no es la verdad. Y esto ha costado la muerte y ha hecho derramar sangre de muchos santos, de mucha gente que guardando este libro, porque sabe que la persona que la lee podría llegar a creer que Jesús es el Cristo, y pueda llegar a entender que Jesús es el Hijo de Dios, y también podría llegar a ser hechos hijos de Dios siendo guardados en su nombre. Pero a pesar de eso, Juan capítulo 20 comienza, por ejemplo, Juan capítulo 2, comienza Juan diciendo, Juan capítulo 2, y eso es lo que nosotros debemos comenzar cuando lee, ponerse esa lente de poder decir, pero ¿por qué dijo eso?
Juan 2, 23. Recuerde que la primera señal que hizo fue convertir el agua en vino. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron no dice que creyeron en él. ¿En qué creyeron? En su nombre. Nosotros le decimos Jesús. Jesús es otra forma de hablar, de decir el nombre de la incredulidad de los que no creyeron en él. ¿Me comprenden? Los que no creyeron en él no le decían Yeshua, le decían Yeshu. Y cuando pasó al griego, como Jesús comienza también con J, ellos no tienen, dicen la J, no puedan pronunciar Yeshu, entonces decían Jesús. Entonces Jesús es una forma de no mencionar el verdadero nombre de Yeshua, que quiere decir salvación. Cuando lo buscaban a él era porque creían en su nombre. Entonces, Señor, ven y pon la mano sobre mi hija y mi hija se sanará o se salvará, porque creían en su nombre. Viendo las señales que hacía, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Yeshua mismo no se confiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué había? Tinieblas, desconocimiento, ignorancia, porque por falta de conocimiento se pierde la gente. Entonces creían en su nombre y sabían que era salvación, pero él no se confiaba que con esas solas señales, porque ¿qué dijo en la prédica de la semana pasada? No se alegren porque expulsa a los demonios y porque sana a los enfermos, sino alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Porque en la primera semana, escuchen, en la primera semana del séptimo mes, comenzando el año, este año, ellos tienen que comenzar el año deseándole a todos sus amigos y a todos, poniéndose en paz con todos y diciéndole: deseo que tu nombre esté escrito en el libro de la vida y no sea borrado, y que al año entrante puedas continuar viviendo. Pero Jesucristo le dijo eso a ellos: no se alegren de que expulsan los demonios, sino alégrense que sus nombres están escritos en el cielo, como si acaso ya lo diera por hecho, mientras que ellos están deseándole a los demás. Pero Jesucristo sabía por qué decía eso. Porque a los que enviaba eran las personas que creían en su nombre y decían: Señor, aún los espíritus se nos sujetan en tu nombre. Yeshua manda a decir que salga, Yeshua dice que sea sano. Y eso no era tan importante, esas señales no eran tan importantes, porque Jesucristo no se alegren por eso, sino que sus nombres sean recordados en el cielo. Es más importante, porque muchas personas, como piden señales, entonces en los tiempos de Jesucristo también había personas que hacían señales. De hecho, cuando usted lee, por ejemplo, en Levíticos, cuando el sumo sacerdote era el que decía: eres sano, estás sano, ¿sí o no? El leproso tenía que ir donde el sumo sacerdote y decirle y mostrarse, y el sacerdote decía: eres sano. Ahora comprenden por qué el leproso fue hasta donde Jesucristo y le dijo: si quieres puedes limpiarme, o sea, si quieres tú puedes decretar que soy sano. Tú lo vio como sumo sacerdote, le dijo: sé sano. Porque eran señales que mostraban quién es él, su verdadera identidad, que no era solamente el hijo del carpintero, que no era el hijo del carpintero, sino que era reconocido así. No es este José, el hijo de José y de María, y los hermanos suyos yo los conocemos, ellos han trabajado en esto y lo otro. Entonces muchos creían, muchos no creían. Juan capítulo 12, versículo 36. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. ¿Se acuerdan cómo es eso? Que está hablando acerca de la creación, ¿sí? Que Dios dijo: sea la luz, y él dijo: yo soy la luz. Por eso digo que todo desde la creación nos está hablando acerca de quién es él. ¿Qué es lo que podemos encontrar cuando dijo: sea la luz? Jesucristo dijo: soy la luz. El principio para que haya vida es que sea luz, porque también hay hijos de las tinieblas. Entonces separó la luz de las tinieblas. Entonces hay unos que viven en tinieblas, nosotros somos hijos de luz. Entonces dijo: mientras que están en luz, anden en luz. Dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Mire lo que dice: para que no vean con los ojos. Pero lo mejor es esto:
y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sano. Es que Él mismo dijo, cegó, Dios mismo. Yo por eso digo que la misericordia de Dios está sobre los que, no poniendo altivez en su corazón y dureza en su corazón, sino que procuran entender el lenguaje de Dios escrito desde la creación, las fiestas solemnes, todo lo que está pasando allá, todo los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos, los decretos, los dichos, las razones, todo lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento, todo lo que Jesucristo dijo, todo eso nutre nuestro conocimiento y entendimiento del plan de Dios revelado en Jesucristo, para que en su primera venida nosotros encontremos a un Salvador y en la segunda venida encontremos la salvación o la expiación, que sería después de las trompetas. ¿Qué dije que venía? Expiación. Y después tabernáculos. ¿Qué dice la segunda venida de Jesucristo? Será salvo, será día de expiación, ¿sí o no? Porque nosotros fuimos salvos, somos salvos y seremos salvos. La Biblia no dice que ya fue salvo, sino que Hebreos está diciendo que cómo va a descuidar una salvación tan grande. Se puede descuidar la salvación y perderla. Entonces estamos en el tiempo del arrepentimiento, para que al toque de la trompeta nosotros también seamos luego rescatados o seamos salvos, para que podamos luego algún día estar, lo que dice Apocalipsis, en el tabernáculo que habla Apocalipsis. ¿Sí? Está hablando de algo que va a acontecer, de tabernaculizar, que se abrió y he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Son cosas que están por acontecer. Pero si no entendemos el calendario de Dios a través de las cosas creadas, por qué las creó así, por qué las distancias, por qué la luz, por qué todas las cosas, porque todo nos muestra algo acerca de Él. Y además, porque lo que Pablo está diciendo es que nosotros buscamos señales y estos no creyeron porque endureció el corazón. Lo que pienso, y yo les dije cuando fui a Bogotá, cuando tuve el primer examen antes de ir a Bogotá la última vez, me hicieron un examen y decía que tenía calcificada una válvula del corazón ya con el tiempo, no sé, por lo viejo será y por lo que ha comido mal. Entonces mejor era una pequeña lesión. Pero yo me puse a pensar espiritualmente qué me quiere decir, porque vuelvo y digo, uno tiene que encontrar en las cosas creadas lo que Él me quiere hablar. Y es como si me hubiera dicho, no quisiera que tu corazón se endureciera completamente. No se endurezca tu corazón, porque aquí está diciendo, endureció, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es endurecernos tal como le pasó a ellos. ¿Cómo se endurece el corazón? Porque los judíos piden señales y nosotros, los que no somos judíos, estamos buscando sabiduría. Entonces queremos que todo entre por la cabeza, como por lo que dijo la ciencia, lo que dijo la Organización Internacional de la Educación, o los que dice toda la ciencia. Pero por medio de la ciencia dijo Dios que no pudo revelarse a los hombres. Voy a leérselos. Primera de Corintios capítulo 2. 1. Vamos a ver, Primera de Corintios capítulo 1. Es que no es Primera de Danilo capítulo 1. Es el apóstol Pablo, que era judío y que dijo en el versículo 18, porque la palabra de Dios es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios. Porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, con esa sabiduría que estoy diciendo, ¿sí?, de que puso todo esto por señales, para que le sirviera de señales, que esto será Nisan, que esto será Pentecostés, que esto será Pascua, que esto será Tabernáculos, que esto será, ya que en esa sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agrada a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Luego me dicen que Danilo, pero usted está loco, ¿usted cómo va a creer eso? Es que tengo que salirme de la caja en la que me tienen encerrado, el calendario gregoriano y las enseñanzas y el pensamiento griego, que quiere encontrarle razón a todas las cosas y explicación a todas las cosas con matemáticas y con ciencia, y así no se puede entender por qué Jesucristo nació a través de una mujer virgen. Les hace imposible. ¿Cómo es que resucitó? ¿Por qué derramó la sangre en la cruz? ¿Por qué en esa sangre tenemos salvación? ¿Acaso esa sangre, que todo eso es para que nosotros entendamos que hay semilla,
que viene de Dios, simiente genética de Dios, que es el propio Hijo. Su sangre es la genética. En la sangre, usted se ha visto cómo cuando le hacen a ustedes examen de sangre, ahí pueden sacar todo: vitaminas, colesterol, triglicéridos, ADN, si tiene todo lo que tiene, toda la cosa que tenga está en la sangre, es el ADN. Aparte de eso, mire que usted le van a hacer exámenes de cualquier cosa en la sangre, esta cosa en la sangre. Se le subió mírele la sangre. Se le subió el azúcar, mire la sangre. ¿Será que tiene vitamina D? Búsquenle la sangre. ¿Tiene problemas con la próstata? ¿Tiene problemas de cáncer? Búsquenle la sangre. Todo es la sangre. Entonces, ¿por qué no encontramos tantas cosas tan importantes del ADN de Dios en la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario? ¿Acaso cuando este santo, Hijo Santísimo del Dios viviente, derramara su sangre, acaso iba a pasar desapercibido para todo el mundo? ¿O encontraríamos en la muerte y resurrección de Jesucristo el calendario de Dios profético de lo que va cumpliendo de acuerdo a su dispensación en cada tiempo, para que al terminar el tiempo y esto se acabe, se va a acabar algún día, así como se acabó el año fiscal y dice, bueno, comencemos otro año? También Dios dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero hay alguna cosa que no va a pasar, es mi palabra. Entonces la gente piensa que como pasado miles de años, entonces no, Dios no vuelve. No, es que, y estamos totalmente confundidos con los calendarios. No tenemos el calendario de Dios, y mucho menos espiritualmente el que nos guía a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que viene por segunda vez con poder y gran gloria, como lo dice Apocalipsis capítulo 1. No estén esperando al que murió en la cruz. Lo he dicho muchas veces. No se desvíen en filosofías y huecas sutilezas, ni genealogías. No estén mirando lunas de fiesta. No, pero al ver eso, o sea, no estoy diciendo que no es que dependan, sino que entiendan. Es que una cosa, ellos dependían. Y cuando iban por ejemplo, a comenzar el año, ellos saben que en el último y gran día de la fiesta tenían que llevar agua, que tenían que llevarla para poder hacer sus libaciones, y también tenían que llevar la sangre del sacrificio. Y entonces, porque iban a comenzar un año, están esperando que el año entrante haya vida, y que también esté escrito mi nombre en el libro de la vida, y que tengamos abundancia, porque va a venir luego otra cosecha. Luego ellos siembran y van a volver otra vez con esperanza a guardar que vuelva a surgir la vida. Pero Dios le dijo a Abraham, en el tiempo de la vida volveré a ti. ¿Cuándo fue el tiempo de la vida? En la primavera. Cuando estaba muerto y llegó la primavera, Jesucristo, por eso digo que es más fácil que de pronto cuando nació, luego llegó el tiempo de la primavera y se celebraron las fiestas de acuerdo a la manifestación de Dios por Jesucristo. Pero antes mandó profetas para que nosotros, por medio de la profecía, comprendiéramos, entendiéramos por el Espíritu Santo y por la verdad dónde estamos, de dónde venimos, qué nos espera y para dónde vamos. Porque el que no sabe esto es como el que no sabe para dónde va. Pues el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces vote por cualquiera. Vote. Eso no importa que antes haya sido el que sea, un matón, un asesino. Ya cambió, no. La gente sigue todavía creyendo en la democracia. Todavía creen en Navidad. Todavía creen en ponerse la ceniza. Todavía creen muchas cosas. Todavía creen en Papá Noel. Todavía creen en la cigüeña, hasta el ratón Pérez. Pero ¿qué hacemos? Si eso es lo que enseña para poder distraer el conocimiento de Dios y la sabiduría de Dios, los inducen a la religión para que cada vez sea más ciego. Ahora, cuando el apóstol Pablo nos escribió acerca de lo que estaba por venir, si usted entra en el calendario de Dios, escúcheme bien, si usted entra en el calendario de Dios, debe saber que en el año 1948 se cumplió una profecía, comenzó a cumplirse una profecía: volverán a la tierra y los traeré, ¿sí? Y lo leímos ya en esta semana de reflexión en Ezequiel capítulo 36. Si no, se lo voy a recordar un momentico. Ezequiel capítulo 36, versículo 23. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy el Eterno, el Señor de señores, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. O sea, cuando su nombre, Yeshua, salvación de Dios, sea santificado entre vosotros. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿No está pasando eso? No es como están defendiendo que ya son nación y que llevan 70 años de haber llegado a ser. Pero no,
Hace 100 años no se podía leer esto, no se podía creer. No se podía creer. Hoy en día lo vimos ante nuestros ojos. Entonces lea la profecía de Daniel y lea también, por favor, Daniel 7, lean Apocalipsis capítulo 13, lean también Mateo capítulo 24 y saquen un resumen y piensen en los tiempos, en el calendario de Dios. ¿Sí? Calendario de Dios, Apocalipsis 13, Daniel 13, Mateo 24. Y les voy a leer otra parte. Dice: y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país y esparceré sobre vosotros agua limpia y seré limpiados de todos vuestros inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Eso es profecía de lo que va a pasar. Ahora, si nosotros leemos Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. ¿Qué es la trompeta? Bueno, tengan ahí un momentico, capítulo 5, ¿sí? ¿Qué es? Ahora digamos Primera de Corintios, antes para que tengamos relación. Primera de Corintios y Tesalonicenses, para que entienda la fiesta que viene, por favor. Usted lee todo Primera de Corintios capítulo 15 como tarea. Sí, Primera de Corintios capítulo 15. No puedo leerlo todo, se nos va mucho tiempo, pero está hablando acerca de la resurrección de los muertos. Las primicias, la fiesta de las primicias, que Jesucristo fue la primicia, es el primero a quien Dios resucitó de los muertos y hasta el tiempo presente no se ha encontrado su tumba. En Él es primero en todo. Dios lo puso a Él como que sea el primero en todo, ¿sí? Ahora, entonces la gente que no cree en la resurrección de los muertos dice: entonces ¿por qué se bautizan? Entonces van a nuestra fe. ¿Por qué nos bautizamos? Porque estamos creyendo. Entonces que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces dirá: pero ¿cómo es entonces la resurrección de los muertos? Entonces comienza Pablo a explicar cómo es la resurrección de los muertos, y cuando usted estudia eso comprende mucho mejor Génesis capítulo 1, ¿sí? Y cuando lee que también que todo árbol da buenos frutos y todo árbol malo da malos frutos, que no se puede pedir al árbol bueno malos frutos ni al árbol malo dar buenos frutos, comprende Génesis capítulo 1 y Corintios capítulo 15. Está diciendo que es una la carne animal, otra la carne vegetal, otra la carne de los aves, otra también diferente. Todo es diferente, las carnes son diferentes. Por eso les dije que la carne que salió de las aguas es la carne de las aves, y la carne que está en las aguas pues viene el agua. Y siendo que estaba en las aguas, unas necesitan vivir en el agua y las otras, saliendo del agua, tienen que volar sobre las aguas y sobre la tierra. Y se les mete al agua otra vez, se ahogan. ¿Sí? Y eso hay mucho entendimiento, tenemos que entender muchas cosas porque Dios hizo esto. Porque hay diferente tipo de carne. Nosotros en este momento tenemos un tipo de carne, es carne animal. Se siembra esta carne animal, se resucita una carne gloriosa, ¿sí? Se entierra o se siembra en corrupción, se resucita en poder, ¿sí? Así es la resurrección de los muertos. Pero ¿cómo va a ser? ¿Cuál es el próximo acontecimiento entonces? ¿Cuál sería qué dije yo que es el próximo acontecimiento? Las trompetas. ¿Las trompetas de qué habla? De la resurrección de los muertos, de la próxima fiesta, ¿sí? Ahorita está diciendo capítulo 15-50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué es lo que dice ahí? A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida de la muerte en tu victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Más gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien nos da la victoria. ¿Qué es lo que dijo que es el aguijón? Ya que el aguijón del pecado, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Escuche, les dije la semana pasada que había que recordé lo que el Señor dijo.
Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. El aguijón dice acá, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado de la ley. ¿Qué es lo que hace el aguijón? Pega. Si tiene poder, si usted ha cometido mucho pecado según la ley, está acumulando poder o le está dando más fuerza a ese veneno que tiene el aguijón. ¿Me comprenden? Porque la paga del pecado es la muerte, pero la muerte, para poder matar, necesita un aguijón. Y el poder del aguijón está en la ley. Entonces, a mucha ley, mucha fuerza para matar. Por eso que si nos da potestad de hollar serpientes y escorpiones, para que nosotros no estemos bajo la ley, para que cualquiera que quiera someternos bajo la ley, gracias a Dios por Jesucristo que nos da la victoria, nos da potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del diablo que usa la palabra de la ley para condenarnos y matarnos, nosotros podemos vencer sobre ellos. Estoy tratando de unir las dos prédicas porque no podía decir todo esto de una sola la semana pasada. Entonces tengo que entender que también hay un aguijón que me quiere picar, que es la ley. Y si yo me dependo de la ley y pongo mis ojos en la ley y me vuelvo a la ley, por eso le digo que no es que se vuelvan a la ley para seguir las fiestas tradicionales, compréndanme, porque no quiero volverlos a la ley, ni que se tengan que circuncidar, que comprendan las fiestas, para que puedan comprender que la resurrección de Jesucristo, que nos da la victoria, es porque su sangre es el antídoto contra la ley. Porque el diablo utiliza el poder de la ley para engañarnos. Apocalipsis capítulo 12, tengan ahí listo también el que les dije de Tesalonicenses. Apocalipsis capítulo 12, y usen el antídoto contra el poder de la ley que está en el aguijón del escorpión y de las serpientes que también quieren matar. Versículo 9, 12:9. Y fue lanzado el gran 12:9, Apocalipsis. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, o sea, Yeshua, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche. Jesucristo en la prédica pasada dijo: yo veía caer a Satanás como un rayo. ¿Sí? Y ellos se le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte, por lo cual alegraos, o sea, hagan fiesta. Alegraos es fiesta en su corazón. Por eso digo que todo lo que uno hace para la iglesia, para el Señor, debe tener fiesta. Hácelo con alegría, con todo lo que Él ha hecho. Por lo cual alegraos cielos y tierra, y los que moráis en ellos, y de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces tengan mucho cuidado, porque hay una forma que Él ya también bajó para poder hacer guerra contra nosotros. ¿Y cómo va a ser la guerra? Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Estamos en primera de Tesalonicenses. Veamos segunda de Tesalonicenses 2 primero. Primero 2 y luego 1. ¿Yo dónde estoy? Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 1 de segunda de Tesalonicenses. Pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de iniquidad. Solo hay quien el presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado en medio. O sea, hasta cuando no suene la trompeta, hasta cuando no sea levantada la iglesia, hasta cuando el Espíritu Santo no sea levantado. Y todos los que tenemos el Espíritu Santo iremos con él, porque seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos.
a la final trompeta. Aquí no lo dice ahora. Pero está diciendo porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay en el presente lo que lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Por eso es que no hay que pedir señales. ¿Comprenden por qué estoy diciendo que si entendimos las señales de Dios son muy diferentes a las señales con las que puedes engañar a la gente? Son dos tipos de señales. Unas señales que Dios hizo para que Cristo cumpliera, ¿cierto? Y cumplió. Estas señales fueron escritas para que creamos en Él. Ya, las hizo. Ya, no espere más señales para creer, por favor. No espere que, ay, si no me sanas, que tú no existes. No busque así. No sea idólatra. No busque como un ídolo. Entienda que lo que quiere es salvar su vida y que usted tenga una fiesta en el cielo y tabernaculizar con Él y que más bien lo expíe para que pueda salvar su alma. No importa la circunstancia que esté. Que se cumplan en usted las 3 primeras fiestas de la creencia para que pueda esperar las fiestas del otoño, por decirlo así, o por lo que vendrá, que es el otoño, es el tiempo cuando se cosecha, ¿sí? Cuando se cogen los frutos. Entonces, esto le va a pasar a muchos que se pueden a pedir señales y a creer en señales mentirosas. ¿Y para qué está capacitada la ciencia de hoy en día? Para hacer señales. Y cuando Jesús dijo en Mateo 24, si dicen que está en tal parte, no salga. Si dice que está, no, pueden hacerlo como un holograma. Allá en una parte van a, ay, aquí está. Si antes pensaban que una taza de chocolate se veía a Jesucristo o la Virgen o lo que sea, imagínate ahora pensando que hay extraterrestres. Imagínate lo que le está metiendo en la gente de la cabeza. El engaño tan poderoso que no es capaz de resistir ni siquiera los que han creído en Él. Entonces dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esto es lo triste que tengo que decirles. Esta es una noticia triste profética, lo que está acá. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Eso no lo está diciendo primera de Danilo. El apóstol Pablo, que entendió que era un judío, que conocía las señales, que conocía todo lo que iba a pasar, entonces claro, pues la gente quedó en el pensamiento, pero entonces ¿cómo va a ser? Capítulo 1 Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, ahora sí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Pero acerca de, dice ahí, ¿pero acerca de qué? Los tiempos, porque Dios creó los tiempos. O sea, como según los tiempos, según el calendario, según los tiempos, según el calendario y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Sí saben en verdad eso? ¿Tienen el calendario de los tiempos? Sí, es lo difícil que mucha gente que no tiene el calendario de Dios no sabe qué es lo que viene, no sabe qué es la fiesta de las trompetas, y que a la final trompeta, si no está despierto, se quedó y se dejó engañar y perdió su salvación, la descubrió una salvación tan grande. Por eso la predicación es para corregir si alguno está todavía creyendo en la ciencia, en la mal llamada ciencia. Así Pablo mismo lo está diciendo, porque es preferible tener fe, o sea, revelación de Dios en su palabra, que conocimiento y ciencia que se chocan, como el agua y el aceite. Entonces dice que esos tiempos ya no tienen necesidad de decirlo, porque nosotros ya sabemos. Según las fiestas, la que viene son las trompetas, según lo dijo en 1 Corintios capítulo 15 el mismo apóstol Pablo, que cuando digan paz y seguridad vendrá entonces sobre ellos destrucción repentina. ¿Qué es lo que está diciendo eso? Apocalipsis capítulo 13. Como los dolores de la mujer encinta no escaparán, más vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Aquel día que sirvan de señales y de día, ¿se acuerda? Que para que vea la luz y las tinieblas. Todo esto tiene que ver con unos ojos espirituales que pueden ver, y oído que puede oír, y un corazón de carne para que no se endurezca. Tenga corazón más sensible. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, que no los sorprenda a ustedes como los sorprende un ladrón. Claro está que nosotros, menos mal que... Es que el problema es encontrar ladrones. Tenemos que esperar a ver cuando llegue un ladrón para entender qué es eso. ¿Ustedes no andan en la calle como si lo fuera a sorprender un ladrón? Hoy en día todo el mundo anda
porque no quiere que lo sorprenda un ladrón. Si está pendiente que no le roben su cartera, su celular y sus cosas, porque no está pendiente de la segunda venida del Señor, para que no lo sorprenda como sorprendería un ladrón, que usted está descuidado, no descuide una salvación tan grande. Es lo que Pablo está diciendo acá. Si usted se descuida, en un descuido se le llevan lo que usted está hablando, y cuando es que le llevan el celular, estaba distraído. Porque todos vosotros sois hijos de luz del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Separó Dios la luz de la día, y a la luz llamó día y a los otros llamó tinieblas. Se da cuenta que Génesis está hablando de todo, la realidad de la manifestación de los tiempos y de lo que pasa en nosotros, lo que ha pasado en nosotros. Es Génesis capítulo 1, que en la creación solamente nos está dando un destello de lo que puede pasar. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiendo vestidos con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que toca la trompeta y habrá gran salvación, porque ya se expió, o sea, ya está todo listo. Jesucristo está como mediador nuestro allá, está esperando que nosotros creamos en Él, que ya creemos, que tengamos una fiesta esperando la segunda venida de Él. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros? ¿Qué fue lo que nos dijo el Señor? Hipócritas, ustedes pueden discernir, le dijo a ellos, ustedes no sean como los fariseos y los saduceos, que siempre están pidiendo señales. Le dijo a los discípulos, ustedes no pidan señales, eso es levadura, eso endurece el corazón, se vuelven hipócritas. Fue lo que el Señor dijo, le dijo a ellos. Dijo, ¿dónde está? 16. No. 6. Mirad, dice, mirad, les dijo, ¿sí? Mirad, o sea, miren. Mateo 16, 6. Les dijo a los discípulos, mirad, guardados de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces yo también les estaría diciendo, recordando por el Espíritu Santo lo que el Señor dijo, mirad, mire, mirad, oye, guardados de la levadura. ¿Sabe qué es la levadura? La levadura es una parte que se echa sobre algo que no, que está limpio, o sea, que está tranquilo. Es agriar la mezcla, agría y levanta la mezcla y la pudre, digamos, y la fermenta, la daña. Para que haya pan tiene que dañarla, tiene que corromperla, se necesita agriarla. Entonces, cuando usted pide señales, está agriando. Porque recuerde que la primera fiesta es panes sin levadura. ¿Entienden? Es la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, ¿para qué le añade la doctrina de los fariseos y de los saduceos pidiendo señal para agriar lo que ya sacamos de nosotros, la levadura? Más bien que no haya levadura en nosotros. Guardémonos de esa hipocresía que los hace que se inflan y que parece que ya tienen todo y se inflan diciendo que somos y que la ley, que guardamos la ley. Eso agria la mezcla. Cualquier cosa que se le añade agria la mezcla. Oremos para que nosotros entendamos que no necesitamos pedir señales. Creemos que Dios puso muchas cosas como señales para que entendiéramos las fiestas, ¿correcto? Segundo, que muchas de las fiestas que se celebran y que Jesucristo hizo es porque los profetas anunciaban las señales que Él haría, y con esas señales son suficientes para que creamos que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y creyendo tengamos vida en su nombre. Eso es lo importante. Celebremos las fiestas, por eso celebramos Santa Cena. Por eso celebramos, por eso estamos recordando la muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso nos bautizamos, para que Él sea el primero y luego nosotros unidos a Él, para que luego participemos de la llamada a la trompeta, para que cuando sea quitado en medio el Espíritu Santo, que es lo que hace que el Espíritu Santo no se revele, que el anticristo no se revele, porque como Dios no puso a la iglesia para ira, sino para salvación, entonces cuando Él se va a revelar, la iglesia tiene que ser levantada. ¿Y qué van a decir? Se lo llevan los extraterrestres por estar pidiendo señales. Oremos. Padre, te damos gracias por abrir nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales. Gracias por cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Te damos gracias por limpiarnos de toda la idolatría y de toda la inmundicia, por darnos un corazón nuevo en el cual tú puedes confiar. Ayúdanos, por favor, para que nosotros también seamos llenos del Espíritu Santo y podamos comprender tus escrituras y tener la mente tuya para ver con tus ojos,
para oír como con los oídos que pueden oírte. Danos oídos para oír tu voz y danos un corazón entendido para que podamos comprender las Escrituras. Ayúdanos para que en lugar de ser cada vez más sabios según la ciencia de este mundo, seamos cada vez más niños para que podamos entrar en el reino de los cielos. Bendice por favor nuestros familiares, bendice por favor nuestro espíritu, bendice por favor la iglesia para que verdaderamente pueda ver tu gloria en la faz de Jesucristo y esperar al toque de la trompeta cuando nuestro Señor esté por venir, que nosotros entendamos que tenemos que prepararnos para tu segunda venida. Ayúdanos por favor para que no seamos engañados, porque aún los que son escogidos, aún el poder del enemigo va a ser tan engañoso que va a querer engañar aún a los escogidos. Líbranos, Señor, del tentador, líbranos de caer en tentación, líbranos del maligno. Ayúdanos para que estemos llenos del Espíritu Santo, para que podamos ver espiritualmente y para que podamos entenderte. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo sea sobre los hermanos que han despojado de la levadura de los fariseos y ya no piden señales, sino que están atentos a los tiempos del toque de trompeta para reunirnos con el Señor y estar con Él para siempre. Amén. Amén.